Estamos de vuelta en página 13 de Tele 13 Radio. Son los martes de este programa para escuchar y también para pensar la conversación con la que vamos cerrando el día en Tele 13 Radio, junto a Quique Mujica, Pablo Camandari y Andrea Vial, que nos va a hablar del calor. Y de sus impactos. Del calor hoy día en Chile. Impresionante donde en la estamos mañana. en pleno invierno. A ver. Ya, pero es interesante porque es algo que sí está relacionado. O sea, el cambio climático, ya sea por calor, por frío temporal. No sé si vieron ayer esta especie de, ¿cómo se llaman estos tornados en Francia, en un pueblito francés? Las imágenes increíbles. Bien impresionante. Bueno, las 2 olas de intenso calor del verano europeo, con más de 41 grados Celsius en algunas zonas, se asociarían, según el sistema de vigilancia Euromomo, a más de 32.000 muertes en exceso en el continente. Eso hasta ayer. Y son muchas, sí, son muchas, pero para ser riguroso y aseverar la relación causa-efecto, habría que hacer más estudios. Pero las primeras estimaciones sí apuntan a lo que se llama mortalidad por estrés térmico. Vale decir, cuando el cuerpo no es capaz de bajar naturalmente la temperatura ante un golpe de calor y permanecer, digamos, en los 36, 37 grados, que sería lo normal, y pierde la capacidad de regular su temperatura interna mediante el sudor y otros mecanismos termorregulatorios. Y esto, claro, afecta muchísimo más a las personas mayores y mientras la población envejece, el problema se agudiza. Pero vamos por partes para comprender bien el fenómeno y no exagerar, pero tampoco tomarlo a la liviana. Hay 2 cuestiones que hay que mirar. Uno es el aumento de la temperatura, es decir, hasta cuánto están llegando los termómetros. Y 2, lo que se llama las olas de calor, o sea, cuántos días seguidos esos termómetros están por sobre los 34 grados, por ejemplo. Y acá lo más preocupante. Ustedes recuerdan que el 2015, cuando se firma el Acuerdo de París, donde los países signatarios se comprometen a limitar el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados Celsius y ojalá del 1,5 grados respecto a los niveles que había en la época preindustrial, ¿no es cierto? En ese periodo, en la época preindustrial, que los científicos la sitúan entre los años 1850 y 1900, en esa época la temperatura de la Tierra oscilaba entre 13,5 y 13,8 grados Celsius. Hoy eso aumentó a 15 grados en términos absolutos, porque lo que importa es que la Tierra está 1,4 grados más caliente o 1,47 grados más caliente y algunos dicen 1,5, con todas las consecuencias imaginables para todos los ecosistemas globales, ¿no es cierto? La agricultura, océanos, pesca, clima, bueno, y hoy claramente la salud humana. Pero esos son los promedios. Cuando te hablan de 15 grados promedio en la Tierra, o que haya subido 1,47 grados respecto a la era preindustrial, significa que en las puntas algo se desacopló de forma dramática, ¿no es cierto? Fíjense que el 2024, según la Organización Mundial de la Meteorología, tuvimos el récord del año más cálido con un aumento de la temperatura de 1,55 grados por sobre la era preindustrial. Ese rango de 50 años de la era preindustrial sería entonces el punto de partida, o sea, la base para medir cuántos años, cómo se está calentando la Tierra, ¿ya? Para que tengamos la idea. Y insisto, ese es el promedio, porque miremos dónde están los que subieron de forma más inquietante. Desde los años 80, el continente europeo, según el informe del Estado de Clima Europeo del 2025, se ha venido calentando el doble de rápido que el promedio global. Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas. Los glaciares de todas las regiones europeas siguen... frecuentes, intensas y largas. Exacto, por eso más frecuente y más, o sea, seguida, en este espacio más seguidas, días más seguidos con olas con temperatura muy alta, lo que se llama la ola de calor. Claro. ¿Ya? Porque si bien igual es complicado que haya días que de repente llegan a 41 grados, si el resto del mes está abajo los 33, por ejemplo, ya ese sería un pic. El problema es la ola.
los glaciares de todas las regiones europeas siguen derritiéndose. O sea, se han observado cambios en los patrones de precipitación, incluido un aumento de la intensidad de los fenómenos más extremos. Pero otro informe habla de un aumento de 2,5 grados respecto a la referencia de la era preindustrial para Europa. 2,5 grados. Eso es mucho más de lo que el Acuerdo de París consideró aceptable. Recordemos que no podíamos pasar los 2 grados de aumento y ojalá nos quedáramos en 1,5. ¿Esto es para Europa o para Europa? En síntesis, Europa aumentó 2,5 grados. Y el mundo, y siempre estamos hablando de promedio, y siempre estamos hablando que en este promedio existe el verano y existe el invierno. El mundo, aún así, aumentó 1,47. Hungría, República Checa, Alemania y Croacia tuvieron días con 41 y 42 grados. O sea, temperaturas que no se habían en visto su historia. Ahora, ¿por qué el viejo continente está tan complicado? En parte por algo que parece una ironía, que a mí esto sí que me llamó poderosamente la atención, que es la eliminación de los aerosoles que contribuían a la capa de efecto invernadero. Fíjate, las normativas que se impusieron para prohibir los aerosoles fueron tan exitosas que trajeron como consecuencia aire más limpio, ¿no es cierto? Entonces, más radiación solar llegando a la superficie. Que es una contradicción. Pero, bueno, no son los responsables del calentamiento europeo. También están los deshielos del Ártico, que son las capas de nieve, recordemos que antes servían para reflejar la radiación y volverla al espacio. O sea, la radiación rebota en la nieve, vuelve, lo que se conoce como el efecto albedo, y que hoy, como se ha recogido la nieve, ese efecto no se produce y la radiación entonces llega directo a la Tierra. Entonces, mayores olas de calor, mayor estrés térmico, por consiguiente, mayor mortalidad. Y aquí vamos a lo que puede ser más relevante para la salud humana, porque la verdad que están todos los ecosistemas conectados, pero bueno. Se afirma que cada grado adicional de calentamiento de la Tierra expone a aproximadamente 1.000 millones de personas más a al menos 180 horas de calor insoportable al año. O sea, un grado que suba esto y son 180 horas de calor insoportable al año para más de 1.000 millones de personas. Y los adultos mayores son quienes más lo sufren en el mundo envejecido. Un estudio de The Lancet, recién publicado, que estudia la tolerancia humana al calor, señala que el cuerpo humano solo puede tolerar un rango limitado de calor ambiental. La exposición prolongada más allá de este límite puede provocar lo que se llama hipertermia peligrosa o incluso mortal y exacerbar enfermedades crónicas preexistentes, en particular las que afectan a los sistemas cardiovasculares, respiratorio y renal. Entonces, señala este artículo, comprender dónde, cuándo y en qué medida se superan estos límites es crucial para fundamentar las políticas de intervención climática. Este hecho es especialmente importante dado que el calor extremo ya es una de las principales causas de muerte relacionadas con el clima en todo el mundo. Y la mortalidad relacionada con el calor podría convertirse en el mayor contribuyente a los costos relacionados con el clima en un momento de calentamiento global. Esto señala este estudio. Hasta ahora, los estudios sobre tolerancia al calor pareciera que han subestimado el problema porque, y este es el aporte de este estudio preciso que acaba de ser publicado, porque siempre se aplicaban a gente joven y sana. Ya no se discriminaba por edad, sino que siempre se aplicaban a gente joven y sana. Y ya está comprobado que en las poblaciones de adultos mayores la capacidad termorreguladora es mala. Es mala como todo. O sea, sumemos todas las comorbilidades que acarreamos los más viejos. O sea, porque no es solo que nos regulemos de forma más deficiente nuestra temperatura, los que somos mayores, digo, sino que además tenemos muchos otros problemas asociados, lo que hace que el problema del calor se transforme en un problemón. Los adultos mayores se enfrentarán entonces a un calor sofocante, más frecuente y extenso,
especialmente con un calentamiento de 1,5 grados. Y vamos en 1,47, casi 1,5. Pero más intenso, fíjense, los adultos mayores, en una población que envejece, que los adultos jóvenes con un calentamiento de 4 grados. O sea, esa es como la relación, la sensación térmica. Chuta, pero fiebre. O sea, con Qué impactante. 1,5, nosotros los más viejitos estamos liquidados. Llegamos a la etapa de liquidación comparado con los jóvenes cuando tienen 4 grados. No, es que calculen. No, es que sí, cuando uno hace la comparación, Claro. suena brutal. Es fiebre. Lo que Claro. subraya la importancia del envejecimiento Y no de en amor. relación con el calentamiento en las proyecciones de riesgo por calor. Y ahí viene toda la discusión de los aire acondicionados en Europa, que ha estado muy presente. Sí, sí, sí. Porque dicen, bueno, hay que poner aire acondicionado, estas son casas, edificios, todo que no están diseñados para estos calores. Y dicen, bueno, pero es que si ponemos aire acondicionado, liberas más, Claro, libera más CO2. CO2. ¿A ti te porque escuché y la usas capa- más electricidad. ¿En Londres no se puede poner aire acondicionado? No, es que en Londres hay toda una discusión. Esto se ha vuelto un tema político, obviamente, como de Como los que todo. como todo, como los que están a favor y en contra de los aire acondicionados. Pero claro, en Londres en general todas las construcciones en las ciudades están, en las partes más antiguas de las ciudades, que son muchas, están reguladas, muy reguladas, entonces no permiten los aire acondicionados por cuestiones de, ¿Pero de qué? ordenanza ¿De municipal. estética? ¿De que no estética. quieren La ordenanza a la caja para municipal. afuera? Ah, pero por una Sí, cosa qué simplemente lindo. estética. Sí. Ahora, también interesante. está el asunto más de fondo de, Del uso de la energía. del me uso de la imagino. energía, Claro. de que te suben las cuentas porque empiezan a usar mucha energía, súmale el uso de la energía por los data centers, o sea, No, sí, claro, todo un asunto claro. con el uso de la energía Sí. y cómo esa electricidad, si es que no viene de fuentes renovables, obviamente que te emite Claro, emite España? no, pues emite A la a la capa, atmósfera. a la capa de efecto invernadero. En España Exacto. tengo amigos que trabajan en el verano hasta las 12 por el aire acondicionado, no por Sí. otra cosa. Sí. Porque les Mira, quieren cortar, parten a las 6 y terminan a las 12. en Chile tenemos bueno, en Chile tenemos muy buenos investigadores en esta área. Y sobre todo una chilena que está asociada al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, la doctora Yasna Palmeiro, que es doctora en salud global por la University College de Londres, donde actualmente reside y trabaja. Y tiene varios estudios sobre el tema de calor y salud en Chile. Y en una de sus investigaciones, de enero del 2024, junto al médico saludista Gonzalo Valdivia y el ingeniero Luis Cifuentes, entre otros, estudiaron los excesos de muertes durante las olas de calor del 2017 y 2019 en Chile. Y estimaron en 584 para el 2017 y 245 para el 2019 las personas fallecidas en esos años de altas temperaturas, de excesos de muerte. Ahora, Palmeira dirigió el primer estudio que estima los impactos potenciales del cambio climático en la mortalidad y las hospitalizaciones relacionadas con la temperatura a nivel regional en Chile. Porque no es solo que la gente se muere, sino que llega a los hospitales. Y una de las cosas que resaltan sus hallazgos, publicados en agosto del año pasado en The Lancet Regional Health, es la necesidad de realizar análisis y desarrollar estrategias de salud pública específicas para cada región en Chile. Mira qué interesante. Las regiones del norte, dice este estudio, podrían requerir planes que reduzcan el riesgo de mortalidad y morbilidad relacionadas con el calor. Mientras que las regiones del sur podrían reducir el riesgo histórico de exposición al frío, lo que podría disminuir la mortalidad y morbilidad relacionada con las bajas temperaturas. O sea, mientras el norte... Y perdona, y con la contaminación que hay Claro, domiciliaria por las bajas Aysén, temperaturas. sí, en- Temuco, sí. Coyhaique. Claro, Exacto. Claro. Entonces, acá en Chile, como somos tan largos, que vamos de Moscú a Marruecos, tenemos todos los Tenemos de climas todo, claro. y mientras unos se van a... Hoy se me ocurrió un No lo adjetivo horrible, Morir pero de calor o mientras morir- unos se van a morir de Claro. calor, Porque morir uno dice de calor. hasta ahora decía, uy, estoy Textual. muerto de frío. Morir de calor. Ahora muerto en el de calor. sur, esto También. les va a aliviar un poco el aumento de la temperatura. Bueno, la evidencia ya está arriba de la mesa y forma parte de aquellos problemas que van por el lado
mientras discutimos intensamente la posibilidad de agregar un nuevo estado de excepción constitucional, ¿ya? Un artículo de julio de este año que publica la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, se lee una propuesta para combatir el calor extremo. Algunas de las herramientas más eficaces para refrescar nuestras ciudades ya las ofrece la naturaleza, dice la propuesta, son los árboles, los parques, los humedales, los humedales y otras soluciones basadas en la naturaleza que proporcionan sombra y al mismo tiempo enfrían el aire circundante mediante la evapotranspiración, el proceso natural por el cual las plantas liberan vapor de agua a la atmósfera. Entonces, mantener las ciudades frescas también depende de cómo las diseñamos. Reducir las superficies que absorben calor, como el hormigón, el asfalto, e integrar la naturaleza en la planificación urbana, hace que las ciudades sean más resilientes ante el calor extremo. Yo sé que todo esto puede sonar así como, mira, qué lindo, pero tenemos tantos otros problemas. Claro. Es que el problema es que este sí que es un problema. Es problemazo. Porque esto, de alguna manera, lo que hace es tensionar el sistema hospitalario el día de mañana. O sea, los viejos nos vamos a morir de calor, vamos a ir a quitar una cama al hospital. Lo que hace, además, es tensionar todo lo que tiene que ver con la agricultura, con la pesca. Me contaban, no me atrevo a explicarlo porque no sé si lo entendí correctamente, pero la industria salmonera va a tener un problema muy grave este año con el aumento de la temperatura porque aparecen estas algas. Entonces hay que sacar los peces. Corres al sur. Hay que sacar los peces, de 3 kilos. De 3 kilos, imagínense lo que es sacar peces de 3 kilos. Miles de peces de 3 kilos, son muy grandes. Y chao, y se mueren. Porque algunos van a tener que hacer la pérdida, porque hoy día vender un salmón de 3 kilos no vale la pena casi. Ya tener que... Entonces... Hace algunos años la industria salmonera tuvo un grave deterioro de los lugares donde criaba peces, criaba salmones, qué sé yo, y tuvo que hacer esa pérdida. Y esto se presume que próximo año, puede pasar lo mismo. Claro, lo que el pasa vino es lo que mismo. Ahora, yo es sé la que gran el niño, pregunta por el niño, pero sí, también el niño está siendo tan fuerte y no ha llegado a su pic y todas las mediciones que hay respecto a la temperatura que está alcanzando el Océano Pacífico en agosto es mucho más alta que en niños anteriores. Claro. Y no ha terminado de aumentar aún. Se suman las dos cosas. Se suman las dos cosas y la verdad es que estaba leyendo a propósito del tema que traía la Andrea, un poco cosas del niño también, para ver cómo estaba ese fenómeno acá. Decía, la verdad es que no hay registro de 3 niños fuertes como los que llevamos en una década. Entonces, también la pregunta es si los niños están ocurriendo más seguido y están más intensos, quizás también como efecto del calentamiento global. O sea, cómo todos los fenómenos naturales se potencian, finalmente también es una pregunta. Todo encadenado. Porque si está todo encadenado, bueno, va a seguir ocurriendo y con mayor intensidad y más seguido. Y vienen los efectos sobre la agricultura, sobre todo los procesos productivos, y por eso también se calcula la hambruna que se estima haber este año solo como producto del niño. Imagínate si eso se extiende. Tanto que hoy es como una variable económica súper importante a la hora de invertir en temas que tú analizas como el dólar, el precio del petróleo. Hoy el tema del niño sigue siendo o empieza a ser un fenómeno también. O sea, yo creo que el tema del niño y el tema del cambio climático está indexado en nuestras vidas hoy día. O sea, totalmente. Y ojalá lo pudiéramos, ojalá con el mismo énfasis con que discutimos tanta cosa en el Congreso, pudiéramos discutir estos temas para poder prevenir un poco. Claro, prevenir, pero también tú dices cómo hacer una... O sea, ¿fracasó ya la coordinación global? ¿Ya está? ¿Ya fue? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no porque se están viendo, o sea, hoy día estamos viendo consecuencias. Europa este año
ha tenido muchas muertes en exceso por calor, pero no más que el año pasado o que el 2024, ¿ya? Y hay cosas que se pueden hacer para mitigar. Y No, para mitigar no me cabe la Sí. menor duda, pero estoy pensando en ya se perdió la batalla por por disminuir el calentamiento. O sea, por bajar del 1,5 yo se perdió. yo Sí. creo que Se perdió porque ya claro. estamos en el 1,5. O sea, ha impactado esto y con de que los la gente chinos y no Donald creía. Trump, Sí. que están jugando la Claro. suya. Exacto. No, y aparte el escepticismo que había en el último tiempo respecto de si es tan complejo o no todo lo que es el cambio climático, hoy el fenómeno del niño, eso también ha O sea, lo implicado que- poca política pública. Es que lo que es insólito es que hoy día Poca siga acción habiendo importantes grupos políticos niegan. que niegan el cambio Claro. climático Mm. o que lo Relativizan. relativizan mucho, claro. Estamos en los martes de Página 13 junto a Andrea Vial, Paula Comandari y Quique Mujica.